Hola a todos y a todas, soy Valer Alexander para La Oveja Negra, informa desde Madrid, España. El día lunes 16 de agosto ha trascendido la noticia de que el medio de comunicación alternativo internacional Democracy Now!, con sede en Nueva York, ha emprendido una demanda nada más y nada menos que contra el Servicio de Inteligencia Internacional de los Estados Unidos, contra la CIA. Estos hechos nos trasladan a los momentos donde el conocido periodista y exdirector de la extinta agencia Wikileaks solicita asilo y le es concedido por el gobierno de Rafael Correa en la República de Ecuador. Recordemos que Assange pasa años en la embajada ecuatoriana ante la negativa, lógicamente, del gobierno británico de concederle un salvoconducto, documento necesario para poder abandonar la embajada de Ecuador, donde está a salvo al ser suelo ecuatoriano y ser el país que le concede el asilo político. Assange y el gobierno de Rafael Correa, entonces el gobierno de Ecuador, solicitan de forma constante al gobierno del Reino Unido conceder un salvoconducto que pudiera llevarle desde la embajada de Ecuador en Londres hasta alguno de los aeropuertos de esta ciudad, de la capital de Inglaterra y del Reino Unido. Esto nunca se produce, el Reino Unido nunca concede este documento y recordamos que Assange está actualmente detenido, está en la cárcel en el Reino Unido a esperas de que un tribunal de este país decida si accede a la petición de los juzgados de Estados Unidos que solicitan su extradición. Recordamos también de que el caso Assange es uno de los muchos casos que se han relacionado a la violación de derechos humanos y a los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos durante las invasiones de Irak y de Afganistán. Bueno, la demanda de Democracy Now! No consiste, lógicamente, en denunciar estas violaciones que ya han quedado denunciadas en numerosos foros y que recordamos que no se está investigando en profundidad sobre este asunto. Nos hemos quedado con el caso Assange, que es muy importante, pero que no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión son las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en estos dos países de Asia Central, Irak y Afganistán. En ese sentido, dos periodistas del medio alternativo Democracy Now! Se trasladan a Londres e ingresan en suelo ecuatoriano. Recordamos que la embajada de cualquier país, en el lugar donde esté, se considera por derecho internacional suelo de ese país. Los dos periodistas de Democracy Now! Se trasladan a la embajada ecuatoriana en Londres para entrevistar a Julian Assange. Varios medios de comunicación hicieron entrevistas durante los varios años que Assange pasó en esta suerte de prisión light, si se quiere, de alguna manera, en lo que se convirtió su prisión, ¿no? La embajada de Ecuador en Londres. Bueno, en las inmediaciones de esta embajada nos narra siempre, según la versión de Democracy Now! Y según el documento de querella o el documento de demanda formal contra Mike Pompeo, principal responsable de la era Trump de la CIA, y de la CIA concretamente, tenían el gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia de seguridad, una furgoneta aparcada en las inmediaciones, más concretamente enfrente de la embajada ecuatoriana en Londres. Allí, desde esta furgoneta, con los equipos que tuvieran, desconocemos lo muy sofisticado o poco sofisticado que debe requerirse para acceder a un teléfono móvil, pero lo cierto es, según siempre la versión de Democracy Now!, es que se accede a los teléfonos móviles de los periodistas y a través de estos teléfonos móviles se sustrae información,
fotografías, grabaciones, se llegan a hacer fotografías de las instalaciones de la embajada, y volvemos a recordar, la embajada es suelo del país, en este caso República de Ecuador. Se ha violentado el derecho internacional, se ha violentado también la soberanía, entendemos, de ese país. Desconocemos en este momento si el actual gobierno ecuatoriano está o piensa tomar alguna medida jurídica al amparo del derecho internacional. Lo cierto es, lo que sí ha trascendido es que Democracy Now!, sus abogados y sus periodistas afectados han plantado esta demanda, y esta demanda puede suponer una gran esperanza para el entorno de Julian Assange. Sucede que de ser extraditado Julian Assange a los Estados Unidos, se podría enfrentar a una condena de 175 años de cárcel por los delitos que se le han imputado, que son el de revelación de secretos y el de espionaje. Pero al haber esta demanda donde se está denunciando que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia de inteligencia, ha obtenido pruebas de una forma contraria a derecho, de una forma ilícita, esto podría dejar archivado el caso Assange, algo que intuimos que el entorno del periodista y exdirector de Wikileaks debe celebrar, probablemente en el hipotético caso de que sea extraditado y no puedan usarse esas pruebas en su contra y el caso pudiese quedar archivado. Estaremos muy pendientes de esto, y también queremos recordar que no debemos olvidar que los documentos filtrados de una forma contraria a lo que son las normas y la ética deontológica del periodismo de investigación, pero filtrados al fin y al cabo, son documentos que narran numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra perpetrados por los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Que los derechos humanos deben respetarse en cualquier latitud del mundo. Que las personas no tienen menos derecho por haber nacido en un determinado territorio geográfico, y que las organizaciones que tienen el poder de exigir que esto sea investigado hasta el final deben hacerlo. Nosotros, desde luego, humildemente vamos a estar al pendiente de la información y trataremos de llevarla con la mayor agilidad que podamos. Desde aquí, desde Madrid, hoy a 17 de agosto de 2022, me despido. Soy Valer Alexander para La Oveja Negra Informa. Gracias por estar ahí.